y el pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Aquí en Política sin Amnesia, un encuentro con la historia y la realidad actual. Hernán, un saludo para ti. Me encanta que nos encontremos para hablar de lo que tanto necesita el país y especialmente refrescarles la memoria, porque lo que necesitamos en este momento es salir de la amnesia en la que vivimos. Sí, una amnesia que ha sumido al país en un desconocimiento total de su historia, y los medios de comunicación corporativos y que en un momento fueron llamados masivos son los que han contribuido a esa amnesia, ya que hoy dan una noticia, mañana dan otra y pasado dan otra, y la noticia de hoy opaca la de ayer y la noticia de mañana opaca la de hoy. Por eso este proyecto se llama Sin Amnesia, para que recordemos por qué el país ha llegado a esta situación hoy en día. Así es, y como conocemos el lema de todo aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Imaginen ustedes que todo lo que está pasando ya lo vivimos, ya sucedió y no una vez, no dos veces, está sucediendo cada 4 años, está sucediendo cada vez que quieren llegar supuestamente nuevos candidatos que no son tan nuevos, Hernán, como pretenden decirlo. Sí, lo que pasa es que son las mismas caras que actuaron en el pasado, que se desaparecen un poquitico de tiempo para que la gente no los recuerde y que vuelven y aparecen cuando la ultraderecha los necesita y aparecen como nuevos. En este momento hay un tema sobre la mesa que es muy importante a raíz de que se acercan las elecciones de Congreso, que yo diría, si estoy equivocada, me perdonan los que nos están escuchando, que son hasta más importantes que las de presidente, porque un excelente presidente como el que hemos tenido no ha podido hacer lo que quiera porque tenemos un Congreso que no apoya, porque no piensa en los colombianos, sino en sus propios intereses. Eso es lo que llamamos fraude electoral. Vamos a cuidarnos, Hernán, porque vienen las de en marzo y luego las de Congreso y luego las de presidente. Sí, presidente primera vuelta y presidente segunda vuelta, si alguien no logra la mayoría absoluta para que gane en la primera. Pero primero definamos qué es un fraude electoral, Alexa. Yo te planteo de esta forma, Hernán. Imaginen por un momento que el mundo termina donde terminan los límites de una gran hacienda y que la única radio que suena es la del despacho principal y que el periódico que llega con una semana de retraso. Vámonos a hablar un poco de historia. Entonces, cuando tenemos un panorama así, solamente decide una persona, 2 personas o las mismas de siempre. El fraude electoral no es solamente que en la registraduría o en el órgano electoral competente se cambien los votos, se anulen otros votos, se alteren los formularios, etc. No, el fraude electoral en nuestro país viene desde que Colombia hizo su independencia, porque como fueron los que se tomaron el poder, fueron los herederos directos de los españoles, ellos nunca dejaron de considerarse como tal y empezaron a mantenerse en el poder. Y para eso usaron muchas armas antes de llegar a la sofisticación de alteración de los formularios como el E14 que tanto hemos mencionado en estos últimos días. Y por eso vamos a tocar este tema porque el presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia es vulnerable al fraude electoral. Pero vuelvo y lo repito, a través de los años, décadas, vemos que el fraude no desaparece, el fraude se perfecciona, Hernán. Hagamos algo de historia, Alexa. Antes, cuando Colombia estaba sumida en la ignorancia, precisamente porque esos terratenientes ricos, ultra ricos que existían en nuestro país, no permitían que los pobres accedieran a la educación, quien definía por quién debían votar los colombianos eran generalmente los curas de los pueblos
desde sus púlpitos, que le decían qué candidato era por el que debían depositar el voto, presionados también por el terrateniente de turno, que también hacía su campaña, les llevaba cerveza, les llevaba trago y los convencía por quién debían votar. Yo creo que uno de esos fraudes más recordados en la historia de Colombia fue el de 1970, cuando millones de colombianos se acostaron creyendo que el general Gustavo Rojas Pinilla había ganado la presidencia, pero amanecieron con un resultado totalmente diferente y vieron que el vencedor era Misael Pastrana Borrero. Yo creo que ahí es donde nace la palabra fraude, Hernán. Fue para su momento el mayor fraude electoral del siglo XX, porque en el siglo XXI hemos tenido otros tantos. Pero hagamos un recuento de qué pasó ese 19 de abril de 1970. Yo era periodista contratado en Caracol Radio, fue mi primer trabajo y soy testigo directo de lo que pasó. El señor Gustavo Rojas Pinilla había montado un movimiento de oposición contra el Frente Nacional que habían acordado los liberales y los conservadores supuestamente para acabar la violencia, pero que consistió fue en fomentarles el poder con esa alternancia a ellos mismos. Entonces, Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador en los últimos años de la década del 50 y con mucha popularidad, ya que le dio unos avances al país, hizo la 26, hizo el aeropuerto El Dorado, modificó leyes, fue quien le dio el voto a la mujer e hizo sendas, que fue un instrumento en contra del hambre al que tenía sumido al pueblo los partidos liberal y conservador. Había logrado mucha popularidad. Él era el contrincante de Misael Pastrana Borrero, un huilense desconocido para la época. No tenía mucha popularidad, pero era apoyado por los dos partidos tradicionales. Empezaron los escrutinios y a las 10 de la noche iba ganando Gustavo Rojas Pinilla por 113.000 votos más o menos. En ese momento se va a la luz en la registraduría. Carlos Lleras Restrepo, quien era el presidente de la época, decreta el toque de queda y al otro día aparece como ganador con más de 63.000 votos de ventaja el señor Misael Pastrana Borrero. A raíz de eso, algunos arapistas, muchachos todos, que estaban acompañando al general Rojas, decidieron fundar el movimiento M19, que fue una guerrilla urbana con una historia bastante intensa. Fue de donde salió el señor Gustavo Petro, actual presidente del país. Hernán, sí, recordemos que cuando hubo ese fraude al general Gustavo Rojas Pinilla y ganó Misael Pastrana Borrero, esa elección no solo cerró el ciclo del Frente Nacional, sino que también abrió una herida de desconfianza que marcaría la historia política de Colombia durante las siguientes décadas. Y del movimiento M19, que todo el mundo se preguntó durante tiempo qué significaba M19, y pues esta fecha es la que recordaba la fecha de las elecciones cuestionadas, las del primer fraude político. En esta época hay unas coincidencias con el año 2025. La primera, que el antecesor de Carlos Lleras Restrepo fue Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy candidata presidencial Paloma Valencia. El abuelo de Germán Vargas Lleras, que ha sido candidato presidencial, dirigente de Cambio Radical, era Carlos Lleras Restrepo, el presidente causante o que en el gobierno de él ocurrió el fraude. Y Misael Pastrana Borrero era el papá de Andrés Pastrana, muy mencionado por estos días por los archivos Epstein. Y esos mismos tres, junto con Gustavo Petro, son hoy los protagonistas de la política colombiana. Esa influencia y prestigio político de una generación a otra dentro de una familia, una misma familia como las que acabas de mencionar, ese círculo cercano, los hijos, parejas, hermanos, que siempre han heredado el poder en Colombia.
Y hoy, pleno siglo XXI, año 2025, y es lo que estamos viendo. Vemos ahora a la nieta, que es candidata por un partido político para llegar a la presidencia de Colombia. Y nadie quiere afirmar que el señor Germán Vargas Lleras no sería un candidato para la primera vuelta. Él está ahí como gallo tapado, él está ahí como en la retaguardia, pero muy posiblemente podría ser también candidato presidencial, Alexa. Hernán, a ti que te encanta tanto la historia y para devolvernos otro poco, ¿tú recuerdas cómo fueron esos métodos para controlar las elecciones? De lo que comenzábamos hablando aquí en el programa, qué forma tan descarada la que existió en épocas anteriores, como la famosa cédula en custodia, que era común que el patrón recogiera las cédulas de sus trabajadores días antes de la elección. El día de la votación los llevaba en camiones a la Plaza del Pueblo y, por supuesto, les entregaba la cédula y el tarjetón ya marcado. Hernán, y otras formas como el voto amarrado o el voto de color. Como les contamos a nuestros oyentes, esa forma tan espantosa de fraude que hubo o de controlar el voto nacional. Eso de coger sobre todo a los campesinos en los pueblos, porque Colombia era rural en un 70-80% en esas épocas. Entonces, el gamonal del pueblo era el que recogía a los campesinos y le entregaba la papeleta. En ese tiempo no era tarjetón, sino eran papeletas que producían los mismos partidos. Eran impresas por los mismos partidos y se las entregaban al votante y él no sabía por quién iba a votar. Era una lista de nombres que, además de que no sabía leer, pues él ni siquiera los conocía. Se habla también desde esa época, y hoy en día se sigue haciendo bromas, pero se dice que tras la votación se daba lechona, tamal, aguardiente o un almuerzo como recompensa por la lealtad demostrada en las urnas. Pero también daban tejas, daban cemento, daban arena y lo que el votante necesitara en su momento. Eso se sofisticó tanto que llegó el momento en que, sobre todo en la costa atlántica colombiana, el voto empezó a cotizarse y lo llamaban que se cotizaba en bolsa. Y recordemos la famosa Casa Blanca de los Gerlain con Lochar y Aída Merlano, donde el voto en un momento determinado llegó a cotizarse en 200,000 pesos. En las últimas elecciones, según rumores no confirmados, llegó casi a 400 y ahorita se está hablando de que puede llegar al 1,000,000 de pesos. Por ahí he visto algunos rumores de eso. ¿Cómo será la amnesia, Hernán, que tenemos, que ya nadie habla ni de Aída Merlano, ni de los Char, nada? Gerlain no se toca. Pero el hermano que duró en el Congreso cantidad de tiempo, eso se eternizó allá, llegó a decir que comprar el voto era cultura costeña, que Dios. eso era parte de la cultura costeña. Todo eso ha hecho que esa clase política se eternice en el poder. Pero hay un fenómeno, y aquí llego a unas cosas mucho más complicadas, que es cuando llegan los paramilitares legalizados desde la gobernación de Antioquia por el señor Álvaro Uribe Vélez, y es la obligación con un arma en la cabeza para votar por un candidato en específico. Como podemos ver, Alexa, nuestra historia ha sido plagada de fraude electoral, pero hagamos un resumen válido de cómo ha sido nuestro proceso electoral, Alexa. Bueno, yo te invito a que continuemos, porque nos falta un tema bien importante que, aunque parece mentira y mucha gente no lo quiere entender, y es que desde el púlpito también se tiene una tarima política. Hay ejemplos, un monseñor y curas que ellos dicen desde su púlpito por quién hay que votar. Durante gran parte del siglo XX, especialmente antes y durante la época de la violencia, que estamos hablando de 1948 al 58, Hernán, la Iglesia Católica tuvo una influencia determinante, casi siempre alineada con el Partido Conservador. Eso debemos mencionarlo, ya que estamos hablando de cómo hacer fraude, cómo influir, cómo presionar para que llegue determinado personaje. Hay dos altos jerarcas de la iglesia que participaron
en los procesos y muchas veces diciendo cosas bastante violentas, como quien mate a un liberal se ganará el cielo, o como que hay que votar por un conservador para que los liberales no lleguen. Era Monseñor Builes y Monseñor hoy santo Ezequiel Moreno. Fueron dos figuras históricas en nuestro país que ayudaron a perpetuar a los conservadores, lo que se llamó la hegemonía conservadora de nuestro país, basada en una presión sobre el elector y unos fraudes electorales abiertos. Acuérdate que decían que votar por el Partido Liberal era pecado mortal. Y votar por el conservador era un pasaje directo al cielo. Y hay una forma, bueno, ya mencionamos lo que hacían los gamonales o los dueños de esas grandes haciendas, lo que hace la iglesia, Hernán, pero también estaba la famosa papeleta de color, esa papeleta que facilitaba enormemente ese control social, porque como eran de colores, entonces los que pedían quienes votaran por quién, se daban cuenta qué color estaban depositando en la urna. Y ahí ya sabían si los habían apoyado o les habían dado la espalda. Y eso es parte de la violencia de Colombia. Y recordemos que en las décadas del 60, 70, el Partido Conservador y el Partido Liberal tuvieron tanto poder en el país que para acceder a un puesto público habría que decir su filiación política. Si no, no se podía ser ni juez, ni notario, ni nada, ningún, hasta el mensajero. Entonces ya eso estaba también catalogado como control social y era utilizado en las elecciones para que esos mismos que iban a posesionarse en un puesto tenían que agradecerle, entre comillas, a quien los nombrara. O sea, el clientelismo también es un arma de control social y un arma de fraude electoral. Vamos a refrescar la memoria de todos los colombianos, porque nunca había existido en la historia de Colombia un gobierno de izquierda. Entonces, comencemos, Hernán, por el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que fue el último presidente del pacto bipartidista. Luego llegó Alfonso López Michelsen. Sí, Alfonso López Michelsen llegó con mucha esperanza por parte del pueblo, ya que él fue hijo de Alfonso López Pumarejo, de la Revolución en Marcha, que pretendió hacer una reforma agraria y otras modernizaciones en el país. El problema es que él ya estaba cooptado por el Partido Liberal y traicionó completamente al pueblo de Colombia. Totalmente. Bueno, y ahí sigue Julio César Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad y fuertes cuestionamientos por derechos humanos. ¿Qué sabemos de Julio César Turbay Ayala, Hernán? Y no solamente eso, fue quien impulsó el narcotráfico completamente sin medida hasta el momento y abiertamente, tanto es que aparece en muchas investigaciones de los Estados Unidos y su frase lapidaria que ha traspasado la historia de que voy a reducir la corrupción a sus justas proporciones. Yo creo que eso no merece ni explicación. Y seguimos con los años 80 que siguió Belisario Betancur cuando Colombia intentó la paz, pero bueno, vivió tragedias como el del Palacio de Justicia. ¿Y qué sabemos de Belisario Betancur? Él hizo cosas buenas por el país. Él fomentó el empleo, suspendió las importaciones y vale la pena hacerle un estudio muy detallado a Belisario Betancur. Y fue atacado mucho por la prensa. Yo recuerdo que muchos periodistas decían es que no se puede elegir a un poeta como presidente. Fue marcado por el desastre de Armero y la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la retoma violentísima por parte de los militares que aún hoy en día se sigue hablando de hecho. Fíjese, Hernán, que hay audios y videos donde confirman que el horror causado en el Palacio de Justicia por la toma del M-19 fue causada por el ejército de la época. Después de Belisario Betancur llegó Virgilio Barco Vargas. Sí, Virgilio Barco Vargas, un presidente muy cuestionado. Aparentemente sufría ya de Alzheimer cuando fue elegido
y las decisiones no las tomaba él, sino las tomaban personas allegadas a él, inclusive que no tenían cargos oficiales dentro del gobierno. Se le reconoce que él impulsó el proceso de paz con el M-19 y llegó a firmar ese proceso de paz que llevó a la constituyente en años siguientes. Ahí decían que el país parecía debatirse entre reformas y bombas. Bueno, y seguimos César Gaviria Trujillo. Supuestamente fue cuando llegó la Constitución de 1991, Hernán. César Gaviria, que no era un estadista, no era una persona que hubiera tenido una trascendencia política en el país, lo nombra Juan Manuel Galán como sucesor de su papá y se encuentra en la presidencia. Él viene con el peor remedio disque para los colombianos, que lo mostraron como la gran cosa, que fue la instalación del neoliberalismo en Colombia con la apertura económica, con comienzo de la venta de empresas del Estado, que se incrementó en los siguientes años. Eso fue César Gaviria Trujillo. ¿Quién lo sigue? ¿Cuál es el próximo presidente? Ernesto Samper Pizano, que lo conocemos por el famoso proceso 8000. Sí, un proceso de que aparecen unos narcocassettes encontrados por el señor Andrés Pastrana, que nunca se explicó de dónde lo sacó y por qué lo sacó. Lo cierto es que quien hizo la transacción con el cartel de Cali fue el hijo del pintor Botero, Fernando Botero Sea. Pero sí, en este hecho, el que sigue cargando con la estigmatización es Samper, aunque él hizo reformas sociales. Él creó el CISBEN, empezó a darle a los abuelos que estaban desprotegidos elementos para que durmieran, etc. Intentó hacer varias cosas sociales Ernesto Samper. Y de Ernesto Samper nos vamos entonces para el siguiente presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, que supuestamente iba a dar un gran paso con un proceso de paz fallido, por supuesto. El que iba ganando las encuestas era el señor Serpa, pero tuvo la inteligencia, o sus asesores le hicieron una foto con tiro fijo, y por eso la gente con la Esperanza de la Paz votó por este señor Andrés Pastrana, uno de los peores presidentes del país, de los peores. Él tenía el título del peor, pero hasta la llegada de Duque, creo que Duque le ganó. Lo superó. Y de Andrés Pastrana Arango nos vamos a esa cantidad de reformas solamente para favorecer a un presidente, no a un país, Álvaro Uribe Vélez, que llegó con la famosa seguridad democrática, Hernán. Y no solo con la seguridad democrática, sino que llegó con los paramilitares apoyándolo y él favoreciendo toda la actividad paramilitar y narcotraficante del país. Hoy ya se están conociendo todo lo que pasó. Quien empezó las denuncias se llamó Gustavo Petro, quien dijo que había un alto porcentaje de parlamentarios que llegaron en esa época de la mano o impulsados por el paramilitarismo, y el señor Uribe Vélez fue el que prácticamente legalizó esas dos actividades en nuestro país. Bueno, y estamos hablando que de Álvaro Uribe Vélez siguió Álvaro Uribe Vélez. El señor tuvo ¿cómo lo podrías llamar, Hernán?, de reelegirse. La gran idea de cambiar la Constitución para poderse reelegir. Además, cambiarla con fraude, porque recordemos de que cambiar un articulito de la Constitución, una reforma constitucional, con la famosa política. Pero Álvaro Uribe Vélez, además de imponernos el neoliberalismo o fomentar el neoliberalismo, el narcotráfico y el paramilitarismo, vendió el Estado al mejor postor. Se habla de más de 400 empresas del Estado que hoy en día no se sabe dónde está el dinero producto de esas ventas. Y seguimos con nuestros presidentes en Colombia, porque es que al final, cuando lleguemos ya al presidente actual, es donde vamos a tomar el presente de todo lo que nosotros estamos tratando de recordarles, tratando de refrescarles la memoria para que todos estos errores no se sigan cometiendo. Después de 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez, llega
Juan Manuel Santos, quien fue el que firmó el acuerdo de paz y por esto recibió el premio Nobel. Juan Manuel Santos era el representante de la alta burguesía colombiana, vinculado al periódico El Tiempo toda la vida, columnista del periódico, etcétera, con todos los Santos, sus primos Santos, Pachito Santos, no nos olvidemos del famoso Pachito Santos, fue firmar el acuerdo de paz y lo logró, aunque él mismo empezó a traicionarlo después de la firma. Llegamos con uno de los presidentes más nefastos que ha tenido el país, y es Iván Duque Márquez. Con él yo diría que la situación de Colombia retrocedió, empeoró. Es que hablar de Iván Duque, uno no tiene palabras para definirlo. Una persona donde hasta la mamá está metida en cosas no muy claras y prácticamente llegó a saquear el país, llegó a saquearlo. Se han desaparecido los dineros para la paz que han dado países europeos que han pedido investigación. Le llegó la pandemia y él aprovechó la pandemia para hacer negociados. Y aparte de eso, él fue el que se inventó el mayor fraude electoral de Colombia contra Gustavo Petro. En el 2018, él subió con el apoyo de un narcotraficante. Recordemos que en ese movimiento ilegal de compra de votos también estuvo metida la señorita apodada Lacaya Daza, quien trabajaba para la UTL de Álvaro Uribe Vélez. Y ellos montaron toda esta burguesía corrupta, esta ultraderecha corrupta, se inventaron el fraude para subir a Iván Duque, pero él después también se inventó otro fraude para que no pudiera subir el señor Gustavo Petro. Dice Luis Guillermo Pérez, quien fuera magistrado en el CNE, quien recuperó las curules para el Congreso que le habían robado, denuncia que hizo Gustavo Petro 700.000 votos que le habían robado al pacto y se las había entregado a la U, que él el miércoles anterior ya estaba festejando con la ultraderecha el triunfo del ingeniero Rodolfo Hernández. De ese tamaño es el señor Iván Duque. Después de Iván Duque, llega por primera vez en el 2022 la izquierda a Colombia, a la Casa de Nariño con Gustavo Petro. No lo ha terminado, está a punto de terminar su gobierno. Estamos a punto de ver el fraude, que es lo que él ha denunciado. Pues es el único presidente elegido por voto popular y por el pueblo realmente. Se ha sabido que a él le hicieron un fraude, no se sabe cuántos votos le metieron, pero fue tan abrumador la votación del señor Gustavo Petro que todos los intentos de quitarle el gobierno no dieron fruto por parte de Iván Duque con la extrema derecha. Pero lo que ha hecho Gustavo Petro en todos estos 3 años y medio, porque le faltan 6 meses para entregar el poder, es mucho más de lo que han hecho todos los que hemos contado y los que estaban antes de los que hemos contado, a favor del pueblo, con toda la oposición. Pero esto no se trata de echarle flores a Gustavo Petro, sino del ambiente electoral que se está viviendo en este momento para las elecciones desde el pasado octubre, me imagino que hasta el 29 de mayo, si hay ganador en primera vuelta, y luego hasta un mes después si nos vamos a segunda vuelta. Es muy descarada, si me permiten el término, la actuación de tanto la ultraderecha como de las autoridades electorales en favor de los partidos, digámoslo así, tradicionales y en contra del pacto histórico que representa los intereses del pueblo y la continuidad de un gobierno como el de Gustavo Petro. Estábamos haciendo un resumen de todo lo que ha sucedido en Colombia desde aquella noche de 1970 hasta hoy, donde Colombia ha cambiado constituciones, ha firmado acuerdos de paz, ha enfrentado crisis profundas. Pero yo hago una pregunta.
¿Confían los colombianos en sus elecciones? Hernán, llegamos al punto que nos trae este tema. Es la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro, donde afirmó que Colombia es vulnerable al fraude electoral y vinculó ese riesgo con el manejo de los datos personales y biométricos de los ciudadanos. Aquí vamos a cerrar el programa diciendo el fraude continúa. Hernán, por favor, cuéntanos sobre esta denuncia que hace el presidente Gustavo Petro. Esto inicia desde mucho antes del 26 de octubre, la fecha de la consulta que llamó el CNE interpartidista para no permitirle a Iván Cepeda participar en la del próximo 8 de marzo. Esto viene desde mucho antes, cuando Álvaro Hernán Prada empieza a hacerle una investigación a la campaña electoral de Gustavo Petro del año 2022 por una supuesta violación de los topes electorales, cosa que ha sido suficientemente explicada, y además que el Consejo Nacional Electoral no tenía la autoridad para hacer esa investigación. Llega el 26 de octubre, empieza a cambiar las reglas del juego, primero que era una consulta partidista, luego que era una consulta interpartidista, y fruto de ese cambio de reglas es que Iván Cepeda no puede participar el 8 de marzo. Pero eso no ha quedado ahí. También se trataron de anular 15 listas de la Cámara de Representantes por el pacto histórico en diferentes regiones del país, con unos argumentos también bastante traídos de los cabellos, porque ellos mismos no habían reconocido la personería del pacto histórico, y el pacto tocó presumir o asumir qué era lo que iba a pasar, y obviamente el reconocimiento del pacto llega hasta noviembre, después de la consulta, y eso generó que el señor Prada junto con sus amigotes estén haciendo lo que están haciendo. Entonces se superó lo de las listas. A Iván Cepeda le tocó renunciar a participar en la consulta del 8 de marzo e irse directamente a primera vuelta, pero el señor Álvaro Hernán Prada decide legalizar el querer eliminar la lista al Senado por el pacto histórico, también con los argumentos traídos de los cabellos. O sea, a pesar de que él ya está inmerso en la investigación por supuesta compra de testigos, que fue la que llevó a Álvaro Uribe Vélez a ser condenado en primera instancia y luego a ser declarado inocente por unos magistrados que hoy están también en tela de juicio, ya le iniciaron el juicio al señor Álvaro Hernán Prada, y sin embargo no ha tenido ni la decencia de renunciar, sino que sigue atacando a el pacto histórico, que es el partido que apoya al presidente Gustavo Petro. Bueno, y hemos llegado ya al final de esta primera emisión. Esperamos que nos sigan acompañando, ¿verdad, Hernán? Esperamos que haya sido de su entero agrado. Estuvieron con ustedes Alexa Schulz y Hernán Riaño. Y los esperamos en nuestro próximo programa. Así como comenzamos con una canción recordando a Luis Gabriel Naranjo, más conocido como Luis Gabriel, y su tema Así es mi pueblo, compuesta e interpretada por el mismo Luis Gabriel. Vamos a refrescar un poco la memoria y decir que sus letras son todavía un documento histórico de la realidad del campo en Colombia. Hasta pronto, amigos míos, y recuerden en qué lío me ha metido esta canción, que canté sobre mi pueblo, sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar.